Mis estimados, nuevamente les saludamos deseando de corazón que cada uno de ustedes a lo largo de esta semana haya tenido eh, nuevas metas alcanzadas, si hubo algún desafío lo haya podido vencer, si usted ha propuesto en su corazón mejorar. Esperamos y deseamos que una renovación se haya dado en esta semana que está terminando. Si no ha sido así, creo que la mayor bendición de nuestro Dios es brindarnos vida para poderlo alcanzar. Le agradecemos el espacio que nos brinda, este tiempo que nos cede de su vida, para poder juntos meditar en la palabra de nuestro Dios. Y muchas veces, mis estimados, nos preguntamos, ¿por qué estudiar? ¿Para qué estudiar? ¿Por qué apartar un tiempo especial? Si tengo necesidad de trabajar, si tengo deseos de esta o de aquella actividad. Pero mis estimados, esta noche de manera breve, queremos compartir con usted una pequeña reflexión y sin duda alguna tiene que ver con esos aspectos de los propósitos de estar en este mundo. Así que a grandes rasgos quisiera preguntarle, si esta noche a usted llegara la pregunta de cuál es el propósito de su vida en este mundo, ¿qué respuesta podría dar a ella? En algún momento creo que valdría la pena analizarlo a profundidad, no solamente de manera superficial. ¿Cuál es el propósito de que usted haya venido a este mundo? ¿Por qué no finalmente nació alguien más y no usted? ¿Por qué es usted el que ha sobrevivido a la pandemia y no muchas personas que fueron llamadas al descanso? Y muchas de estas preguntas a veces suelen llegar a nuestra mente. Sin embargo, mis estimados, cuando hablamos del dolor que se vive en este mundo, a veces es un poquito más crucial, porque nos damos cuenta que muchos sobrevivimos, muchos sobreviven en este mundo, y es difícil explicar cuál es el propósito de estar aquí. Hebreos 11, por ejemplo, es un capítulo que a su servidor le impacta. Un capítulo que nos habla de cosas que no vemos físicamente, que esperamos y en algún momento llegaremos al descanso. Han llegado personas al descanso y no han visto el cumplimiento de esas promesas. Sin embargo, mis estimados, quiero decirle que dentro de los propósitos, usted nunca debe olvidar que Dios es quien ha fijado esos propósitos. Porque si le preguntamos a un personaje inmerso en cuestiones de economía, le podrá decir que uno de los propósitos es hacerse rico. Si le pregunta a usted, por ejemplo, a un médico, quizá un nutriólogo, le dirá que uno de los objetivos es vivir sanos. Pero esta noche quiero invitarlo para que usted analice qué nos respondería Dios si le preguntáramos cuál es el propósito de nuestra vida en este mundo. Y sin duda alguna, mis estimados, a través de su palabra, usted escucharía que dos propósitos tiene nuestra vida en este mundo. En primer lugar, ser ayudados por Dios y en segundo lugar, ser transformados por Él. Y la primera nos es más atractiva porque a quien no le gusta que lo ayuden. Sé que a usted, a su servidor y a los que nos rodean les gusta que nos ayuden. Pero esta noche quiero hablar un poquito más allá de lo que conlleva e implica la transformación. Porque mis estimados, quiero compartir con ustedes en el libro de Lucas capítulo 8:39 de manera textual, dice así, vuelve a casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Mis estimados, la piel estaba herida. Imagínense unas llagas, el pelo todo desordenado, quizás hasta totopudo de la suciedad que tenía, los ojos con una mirada endemoniada, la lengua estaba poseída, las palabras y el timbre de voz que se pronunciaba impactante. Nada de lo que quisieran hacer valía algo. Si alguien, en este caso, gobernaba su voluntad. Este era el caso y esta era la situación en la que se encontraban los endemoniados gadarenos. Sin embargo, mis estimados, dice que Jesús llegó acercándose a ellos con un objetivo.
salvarles la vida a cada uno de ellos. Y es que, mis estimados, muchas veces nos preguntamos por qué a veces nuestra vida está llena de desastre, de caos, de momentos incómodos, de situaciones difíciles. Y cuando pareciera ser que entonces hemos perdido el sentido, que ni siquiera nos podemos gobernar a nosotros mismos, llega Jesús para ofrecernos una transformación. Humanamente el pensamiento dice, eso es irónico, eso es imposible. Pero en el libro de Lucas se narra cómo es que se lleva a cabo este proceso en las personas. Porque era un espectáculo aterrador y al mismo momento era triste. Ese es un panorama que vivían los endemoniados y es un panorama que se vive hoy. Un momento usted puede voltear a ver las noticias, a ver cómo se comporta la sociedad y de momento es aterrador, mis estimados, cuántas muertes. Y a veces no solo la muerte, sino la manera en la que mueren. Situaciones demasiado tristes que el ser humano no puede comprender. Ese espectáculo se vivía en la vida de estos personajes. Sin embargo, mis estimados, quiero recordarle que este no fue el diseño. Este no fue el objetivo ni el propósito con el cual Dios había creado al ser humano. El enemigo influye en la vida del ser humano y entonces se ensaña en contra de toda la creación. Si usted analiza la historia de estos personajes, seguro estoy que podríamos deducir que ni siquiera podían dormir. ¿Se ha puesto usted a pensar en ese tipo de momentos caóticos de estas personas? Muchas veces usted y yo nos desvelamos un día, nos desvelamos 2 días, quizá 3. Ahora imagínese semanas, meses y años que tenían estos hombres bajo el dominio de las huestes del mal. Personajes que no podían ni siquiera dormir. Literalmente no sabemos si podían comer. Lo único que sabemos es que en esa región ellos valían menos que un cerdo. La gente prefería a los cerdos que a esas personas. Yo no sé, mis estimados, si en algún momento de su vida usted ha pasado un momento en el que siente que vale menos que un animalito. Y no con esto subestimamos el valor de un animalito, sino que en la naturaleza del ser humano, bajo el dominio del pecado, nosotros solemos vivir aplastados por el enemigo. Y de momento llega Jesús para cambiar todo el entorno y toda esa condición. Y entonces como seres humanos nos preguntamos, ¿será que sí será posible? No, no creo que sea posible. Mis estimados, muchas veces la indiferencia es lo que más se sobrepone, de alguna manera se demuestra en la vida del ser humano. Justamente esta semana leía un fragmento de una persona que escribió que no pretendía doctrinar a sus hijos en ningún aspecto teológico, que los dejaría crecer y que cuando ellos estuvieran grandes tomasen esa decisión de querer ser adoctrinados o no. Y algunas personas comentaron diferentes aspectos y diferentes puntos de vista. Sin embargo, mis estimados, podemos entender que eso es una realidad de nuestra vida. El mundo se cae a pedazos, el mundo se desmorona. Y a veces en lugar de dejar que Cristo cambie nuestra vida, que Cristo transforme nuestro ser, lo tratamos con indiferencia, lo tratamos con aspectos de desinterés e incluso provocativos. Jesús estaba a punto de calmar una tempestad una noche anterior. Estaba a punto de hacer reaccionar a esas personas que siendo dueñas de los cerdos, preferían cuidar de animales que cuidar de los prójimos que tenían. Mis estimados, muchas de las historias de la Biblia tienen grandes enseñanzas para nosotros en múltiples aspectos. Para nosotros, quizá es muy fácil condenar una conducta, pero ¿cuántas veces nos alegramos cuando alguien sale de las manos del enemigo?
Cuando vemos que alguien está bajo su dominio, a veces podemos señalar y decir, mira, ya viste cómo se comporta, mira, ya viste cómo habla, ya viste cómo viste. Y es muy fácil señalar esos aspectos. Pero en esta noche yo quisiera que usted se pusiera en el lugar de esas personas que eran dominadas por el enemigo de Dios. Una condición deplorable, sin dormir, sin comer, sin una casa para descansar, heridos, un aspecto insalubre totalmente. Y en lugar de que alguien se acercara para tratar de ayudar, simplemente señalaban y decían, ¿ya viste cómo está? Sí, seguramente es porque se portó mal, sí, seguramente es porque no hizo aquello o hizo esto más. Mis estimados, es fácil condenar, pero Cristo no se acercó a estas personas para condenarlas, sino para liberarlas. Si en esta noche usted es una persona que está siendo oprimida por todo lo que el pecado nos ha traído, quiero recordarle que Cristo quiere ayudarle a vivir una vida transformada y transformar su vida aquí. Muchas de las personas que nos rodean muchas veces nos han juzgado, nos han etiquetado y eso ha disminuido en nosotros el deseo de vivir. Tengamos cuidado si no ha sido el caso y por el contrario hemos sido aquellos acusadores o personas que señalamos. Porque mis estimados, cuando Jesús se acercó, el objetivo principal era liberar. Después, abrirle los ojos a todas esas personas que ambiciosamente preferían la riqueza que ayudar a su prójimo. Y mis estimados, ¿a quién atendería primero Jesús? Debo decirle que Él nunca fuerza su presencia. Jesús se acerca y si nosotros le permitimos, Él lleva a cabo una transformación. Cuando estas personas son liberadas, e inmediatamente le dicen, mira Jesús, nosotros queremos ser tus misioneros, queremos ir y compartirle a otras personas esto maravilloso que has hecho en nosotros. Queremos ir a otras personas y darles el privilegio de enseñarles, de brindar esos momentos en los que ellos puedan aprender. Sin embargo, mis estimados, la encomienda de Jesús fue volver a casa y contar lo que Dios había hecho en ellos. Ellos podían contar lo que sabían, podían contar lo que ellos mismos habían visto, oído, lo que ellos mismos habían sentido. Y mis estimados, esto es lo que hace un corazón que ha sido conmovido por la gracia de Dios. Esta noche yo quisiera preguntarle, ¿será que hay algo que nos ha hecho perder de vista cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de estar en este mundo? Esta noche quiero recordárselo. El propósito es que Dios a usted le pueda ayudar y pueda ayudarle a ser transformado para la vida futura que hemos de vivir eternamente con Él. Quizá la farándula, quizá la fama, quizá el trabajo, los amigos, la familia, la escuela, muchas veces desvía nuestra vista de estos objetivos. Se convierte en un propósito tener mayor riqueza, mayor ganancia, mayor popularidad. Pero mis estimados, el propósito por el cual usted ha sido creado, el propósito por el cual usted vino a este mundo, es para poder vivir una eternidad con Cristo. Si bien es cierto que pasamos un momento crítico en esta vida, en este mundo, no durará para siempre. Dios quiere ayudarnos y quiere transformarnos. Pero mis estimados, nosotros tenemos la completa libertad de corresponder a este llamado o de actuar con indiferencia. ¿Cómo podría yo ser partícipe de esta transformación, ser partícipe en esta vivencia de cambio? Bueno, quiero recordarle únicamente pequeños fragmentos de la palabra de Dios que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El cuidado y el poder de la mente es increíble, mis estimados. Muchos de nosotros nos protegemos con de los virus, nos protegemos de los ladrones.
Pero esta noche le dejaría de tarea cómo puedo protegerme del enemigo. Si usted es padre, es madre, y tiene a cargo a alguien pequeño, recuerde que dice el verso, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que, mis estimados, esta noche le volvería a repetir, ¿cuál es el propósito de vivir en este mundo? Recuerde, ser ayudado por Dios y ser transformado por Él. ¿Cómo puedo lograrlo? No siendo indiferente, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, que es la mente. Y si usted tiene a cargo a alguien, recuerde, instruya al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Es nuestro deseo y es nuestra oración que usted pueda recordar la promesa de nuestro Dios, pueda afianzarse a Él y permitirle que su vida sea transformada. Que el Señor le bendiga.